El programa que tiene el licenciado Mil dice que hay que dar un aviso de seguridad de protección civil, entonces no sé exactamente qué es lo que será. ¿Se escucha? Sí. Un poco, ¿verdad? Bueno, me voy a acercar. Ahí está. Bueno, muy bien. Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar con ustedes esta noche. Hoy es una más de las presentaciones de este ciclo de conferencias donde se busca un diálogo entre la investigación científica, la investigación en humanidades y la difusión de la cultura, celebrando los 25 años de la Fundación UNAM, con lo cual nos acompaña el presidente de la Fundación, el licenciado Dionisio Mira, que me da mucho gusto darle la bienvenida. Y esta serie de conferencias busca compartir con ustedes un poco de la relación que hay entre las diferentes áreas de investigación, de docencia y difusión de la cultura que se dan en nuestra universidad, y también tomar la retrospectiva de lo que ha significado este trabajo en colaboración con la Fundación desde hace 25 años ya. La Fundación juega un papel muy importante, sobre todo para apoyar a los jóvenes, a los estudiantes de la universidad, y proyectos de desarrollo humano, desarrollo científico y difusión de la cultura en la universidad para bien de ella y de nuestro país. Este programa, como tal vez algunos de ustedes ya saben, sobre todo porque estamos en el IMAS y estamos haciendo la investigación científica, tiene una conferencia al mes en cada una de estas tres áreas. Los terceros miércoles del mes nos dedicamos a investigación científica, pero buscando un diálogo donde cada mes hay un tema. Entonces el tema de este mes tiene que ver con las emociones y las sensaciones, y me da mucho gusto que en esta ocasión quien va a dar la presentación es la doctora Tamara Rosenbaum. Entonces voy a hacer algunos comentarios sobre lo que ella nos va a platicar. La doctora Rosenbaum se dedica a la neurociencia cognitiva, es decir, a cómo es que los procesos biológicos en nuestro cuerpo forman la base del entendimiento de lo que nos rodea, y particularmente cómo las conexiones en nuestro sistema nervioso y en especial en el cerebro influyen en los procesos mentales. Desde mi punto de vista es una ciencia fascinante con enormes implicaciones para nuestro entendimiento propio de nosotros mismos, de cómo nos relacionamos con el entorno, con los demás, y que además puede abrir vías para el desarrollo de los cuidados en salud y de inteligencia artificial, pues no me parece poca cosa. Tamara es bióloga por la UNAM, con mucho amor, corazón, yo creo, desde hace mucho tiempo, familiar. Es doctora en ciencias biomédicas por la misma UNAM, se doctoró aquí en la universidad, realizó estancias postdoctorales en la Universidad Estatal de Nueva York, en Stony Brook, y en la Universidad de Washington. Desde 2004, Tamara trabaja en el Instituto de Fisiología Celular, en esta casa de estudios. Hoy ahí es investigadora titular B y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2. Cuando trabajó su tesis de licenciatura en biología y su doctorado en ciencias biomédicas, lo hizo bajo la dirección de la doctora Marcia Iliar, investigadora titular C del Instituto de Fisiología Celular, y es directora de ese instituto. Los resultados de su tesis fueron publicados en la revista Proceedings of National Academy of Sciences en los Estados Unidos, y ese trabajo tuvo el premio Weizmann a la mejor tesis de doctorado en ciencias naturales en 1999, y después hizo los postdoctorados que ya les mencioné. La ciencia pues siempre va a la vanguardia del conocimiento por su definición, y sin duda descubre y desarrolla temas que son de relevancia para la sociedad antes de que se puedan entender por completo y sus consecuencias, y más aún normar y legislar en cuanto a sus consecuencias. Yo creo que entonces es muy importante entender bien lo que observamos y tratar de anticiparnos a lo que vendrá seguramente en términos de desarrollo tecnológico en este siglo XXI, que yo creo que va a tener una componente sin duda muy importante de biología, de ciencias de la salud en general y de neurociencia. Y bueno, entonces tiene una relevancia especial para nosotros como individuos, como personas y como sociedad. Yo, en lo personal, soy astrónomo, como ya me dijo Dionisio hace un momento, ya estoy yendo para otros lados con la función de coordinación que me toca en la universidad, pero una parte de lo que más me ha interesado es la producción de los elementos químicos en el universo,
que generalmente son cocinados en el interior de estrellas, y también se hacen al final de la vida de las estrellas cuando mueren. Y siempre una de las cosas que me ha cautivado mucho es cómo el universo es capaz de generar estructuras complejas, y por eso pueden preguntar cómo es que se forman esos elementos químicos. Y creo que hoy Tamara nos va a platicar un poquito de cómo es que se da eso desde el punto de vista de las neurociencias. Me da muchísimo gusto dar la bienvenida y pido que le demos un aplauso para ella. Y ahora me parece que Dionisio quería decir algo, unas palabras tal vez, antes de que Tamara empiece. Solamente para agradecer la presencia de todos ustedes en primer lugar, y sobre todo a las autoridades universitarias, a las coordinaciones de humanidades, de investigación científica y de difusión cultural de la universidad, que nos está permitiendo hacer este seminario, pues que me parece a mí que está resultando fascinante, en la medida que situaciones muy complejas con las que estamos asociados, yo diría a veces hasta de manera inconsciente, como los procesos de información, los procesos de emociones y sensaciones, los de aprendizaje, inteligencia, juego, etc. Forma parte de nuestra vida y no estamos nosotros acostumbrados a reflexionar cómo se genera, y vivimos con ellos como si fueran y son procesos naturales con los cuales no estamos familiarizados a involucrarnos y a reflexionar. Es además muy interesante porque esta participación de las coordinaciones nos permite visualizar desde el punto de vista de cada una de ellas cómo se entienden, cómo se conocen mejor las emociones, por ejemplo, y las sensaciones en este caso. Tuvimos una primera presentación sobre el tema, estuvieron aquí especialistas, nos hicieron reflexionar, conocer mejor cuál era la diferencia de una emoción y una sensación. Justamente comentábamos al amparo del aviso de protección civil, pues que era la primera emoción que se generaba antes de que empezara un evento como estos, y ahora casi podemos asegurar que no habrá ninguna contingencia porque no hubo aviso. Así que vamos a trabajar sobre esa hipótesis. Entonces, la semana pasada, por ejemplo, tuvimos un concierto formidable en donde pudimos escuchar música de Schubert, música de Chopin, con la interpretación de Piero de María, y cómo suscitaba en todos quienes participamos en ese evento efectivamente emociones derivadas de esta situación, pues complejo mundo estético que los sonidos despertaban en cada uno de nosotros. Y hoy tenemos la posibilidad, desde el punto de vista de la neurociencia, de reflexionar otra vez sobre las emociones y sensaciones. De manera que esta visión que se entrelaza con la participación de las tres coordinaciones, yo estoy seguro que nos enriquece a todos. En ocasiones anteriores decíamos que una hora de inversión en una plática como estas nos generaba incluso un cambio de vida, porque cobrábamos conciencia de lo que significaban las emociones y las sensaciones en nuestra vida. Y seguramente después de unas horas como estas, y así seguramente será en la reunión de hoy, saldremos enriquecidos con más información, con mejor información y sobre todo conociéndonos mejor, para tener un proceso que nos permita avanzar en nuestra propia trayectoria, en nuestro propio conocimiento de las emociones y de las sensaciones en esta perspectiva que hoy nos va a dar el área de investigación científica. Les agradecemos a todos y solamente quería agradecer y empezar por eso a las coordinaciones y a quienes participan con su presentación. En este caso te agradecemos mucho, Tamara, que participes con nosotros y te vamos a escuchar con mucho gusto y con mucho interés. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Entonces quiero agradecer mucho a la Fundación UNAM por esta muy amable invitación y a la Coordinación de la Investigación Científica. Me parece que es un ciclo de conferencias magnífico, entonces mil gracias.
Bueno, hablaron de emociones y sensaciones, entonces yo no tenía planeado decir esto, pero hay una diferencia. Mi emoción es de miedo y mi sensación ahorita es de calor. Hay una diferencia, ¿sí? Se perciben de formas distintas. Pero bueno, entonces yo les voy a hablar sobre las bases de nuestras sensaciones. Y antes de comenzar mi plática, quiero decirles que durante mucho tiempo los filósofos han buscado una característica que define exclusivamente a los seres humanos: el lenguaje, el raciocinio, la cultura, etc. Pero yo me acabo con esta: el hombre es el único animal al que le gusta la salsa tabasco. Entonces, antes de mostrarles la siguiente diapositiva, quiero decirles que ensayando con mis compañeros del instituto, con mis colegas, me regañaron porque yo iba a decir que la Tierra era un planeta donde había condiciones extremas, y entonces me dijeron: no, William Lee te va a decir extremo, extremo es Marte, la Tierra no es extrema, aquí se permite la vida. Entonces tuve que cambiar mi discurso para decirles que la Tierra es un planeta donde hay condiciones diversas, en donde hay lugares donde hay temperaturas muy frías, por ejemplo, hay algunos otros lugares donde hay radiación solar muy intensa, hay lugares más amables donde las temperaturas son templadas, pero también hay lugares en donde hace mucho calor y hay condiciones desérticas. Y para contender con todas estas fuerzas que afectan a los organismos, ellos a través de la evolución han tenido procesos adaptativos, que quiere decir que para poder vivir de forma exitosa en los diversos ambientes en los que existen, pues han adquirido ciertas características que les permiten estar ahí, ¿sí? Entonces, dos capacidades importantes para la supervivencia de los organismos son la capacidad para detectar la temperatura, que se llama termocepción, y la capacidad para detectar dolor, que se llama nocicepción. Entonces, en los organismos superiores existe la capacidad de detectar algo que se llaman señales entrantes a través de neuronas sensoriales, y entonces esta señal entrante va al sistema nervioso central desde el sistema nervioso periférico, se procesa la información y sale una señal saliente a través de una neurona motora que nos permite alejarnos si esa señal es nociva. Bien, entonces, para que esto sea un proceso eficiente, para que si ustedes están en peligro, lo que necesitan es poder detectar y reaccionar muy rápidamente. Y para que esto pueda ocurrir, lo que existe en los organismos son neuronas, que son células muy especializadas, que están conectadas entre ellas y que permiten el paso de señales muy rápidamente. Estas señales son señales de carácter eléctrico. Es la forma más adecuada, más rápida de transmitir una señal. Entonces, si ustedes ponen... No se callan, no sé por qué. Y lo tengo en... No tiene sonido. ¿Ya? Ok. Espero que no hable ahorita. Entonces ponemos la mano en una plancha caliente, se activa una neurona sensorial, pasa la señal por la neurona sensorial, llega a una interneurona que está en el cerebro, y la interneurona se conecta con una neurona motora que permite que el músculo responda ante la señal y entonces se quite la mano. Entonces, todas las neuronas y todas las células tienen una estructura que se llama membrana plasmática, que es una estructura que está formada por lípidos, o sea, grasas. Y ustedes saben que a las grasas no les gusta el agua, de hecho no les gusta ninguna molécula cargada. Entonces, bueno, estas estructuras son muy importantes para, digamos, la supervivencia de las células. Pero yo les dije que para transmitir una señal necesitábamos transmitir electricidad, digamos, por decir, una corriente eléctrica. Es decir, permitir el paso de moléculas cargadas como iones que están en el suero de todos nosotros a través de esa membrana. Lo que no les dije es que las membranas tienen estas estructuras que son proteínas que se llaman canales iónicos. Y esos canales iónicos lo que permiten es el paso de iones a través de su centro, de una cavidad pequeña. Claro, aquí estoy mostrando un solo ion, pero en realidad son millones por segundo los que pasan. Y entonces cuando hay un estímulo que ese canal reconoce, el canal se abre y deja pasar iones, ¿sí? Y entonces se genera un cambio de potencial y una corriente eléctrica. Y entonces eso resulta en que podamos quitar la mano inmediatamente y no nos quememos. Bueno, entonces esos canales iónicos son moléculas parecidas a esta es una caricatura, son como tipis, o sea, o casas de indio norteamericano invertidas. Y lo que tienen es en el centro una cavidad acuosa.
que justamente lo que permite es que puedan estar los iones ahí y pasar por el centro de esta molécula, cosa que no ocurriría si no los tuviéramos en las membranas de las células. Si ustedes fueran un ion, tendrían que pasar por el centro de ese canal para poder llegar al otro lado de la célula. Bueno, entonces, ¿cómo sabemos que nos estamos quemando? ¿Cómo sabemos que hay frío o calor? ¿Cómo sabemos que algo huele mal? ¿Cómo sabemos que algo sabe mal? ¿Cómo sabemos que nos enchilamos? ¿Y cómo sabemos que hay dolor? Todas estas son sensaciones. Bueno, entonces existe una relación muy estrecha entre los canales iónicos y los estímulos que los activan. Entonces, hay ciertos tipos de canales que solo responden a un tipo de estímulo. Y entonces, ese estímulo lo detectan, y luego otros canales que detectan otros estímulos, y así podemos percibir diferentes cosas a través de muy diversos canales iónicos. Entonces, podemos así, a través de ellos, percibir estímulos mecánicos, térmicos, químicos y eléctricos. Bueno, y entonces eso es, como les dije, aquí parece muy simplificado, pero en realidad aquí hay los nombres de las familias de canales iónicos que se han descrito hasta ahorita, pero dentro de cada una de estas familias hay cientos de canales iónicos distintos que responden de formas muy distintas. Bueno, entonces los canales iónicos están formados por engranes. Esto es muy simple, pero la acción y la interacción de cada uno de esos engranes entre sí en la molécula permite que el canal se abra y deja pasar esos iones de los que estaba yo hablando. Ahora, por ejemplo, un canal que se activa por un ligando químico, es decir, una sustancia, lo que hace es que tiene un sitio muy particular que reconoce solo a esa sustancia. Es como, digamos, el efecto de una llave dentro de una cerradura, es muy particular, ¿no? Entonces, la molécula se une a un sitio en el canal y lo que logra es algo que llamamos un cambio conformacional. Es como el diafragma de una cámara que se abre y se cierra, y en realidad es mucho más complejo en los canales, pero esta es la forma más fácil de representarlo. Abre el canal y entonces se expone el poro que está en el centro y deja pasar a los iones. Bueno, entonces, hace poco más de una década se empezó la descripción de una familia muy exquisita de canales iónicos que nos permiten sentir. Y esos canales iónicos son los canales de la familia TRP, que se llaman así por sus siglas en inglés, que es potencial del receptor transitorio. Están divididos en 7 subfamilias y cada uno de sus miembros está muy bien representado en toda clase de organismos, o sea, desde invertebrados hasta vertebrados, y participan en funciones muy interesantes que son la fototransducción, la regulación osmótica, es decir, por ejemplo, el riñón necesita de algunos canales iónicos para saber cuándo hay agua, cuándo tiene que pasar agua, no pasar agua, la detección de estímulos mecánicos, el gusto, la termosensación, o sea, el poder detectar frío y calor, y algunos de ellos son receptores de estímulos nocivos. Entonces, hoy me voy a centrar en un canal que es el más estudiado de esta familia y que fue el primero que se clonó en mamíferos. Y se llama TRPV1, que es vaniloide 1. Y es porque no es que la vainilla pique, pero el compuesto que la activa y que nos hace sentir el picor es la capsaicina y se parece mucho a la vainilla, entonces por eso le llamaron vaniloide. Bueno, entonces, pues ¿por qué pica el chile? Pues ahorita les voy a explicar, pero este trabajo pionero lo que demostró, y quiero utilizar la diapositiva para mostrarles lo que nosotros definimos como la activación de ese receptor, es que la capsaicina, que es el compuesto puro que está en los chiles del género Capsicum, es un compuesto que puede activar a este canal, y la activación la vemos en este trazo que es una deflexión, en este caso, en este trazo negro. Entonces, como pueden ver, si lo comparamos esta concentración de capsaicina, que es el compuesto aislado, digamos, contra la respuesta de moler un chile de habanero, la respuesta es mayor del habanero. Eso quiere decir que el habanero pica mucho, ustedes lo saben. Y si vamos probando diferentes chiles, nomás que aquí les faltó, porque el poblano en México pica, pero aparentemente en California ya no. Entonces, bueno, va disminuyendo la respuesta conforme disminuye la concentración de capsaicina. Entonces, ahora sí, les voy a pedir, lamentablemente no puedo hacer el experimento con los del centro porque no podemos llegar a ustedes, pero la gente que está en la orilla, necesito gente valiente. Entonces, no les va a pasar nada, el experimento lo hemos hecho muchas veces, de ayer a hoy lo hicimos como 15 veces para asegurarnos que no se fuera a alquilar demasiado. Entonces,
les van a dar una sustancia, que es la capsaicina, van a tomar la cuchara y la van a voltear sobre su lengua y van a poner atención a lo que sienten, que no es nada más picor, hay otra sensación. Si no, acuérdense lo que se siente cuando comen tacos con mucho chile. ¿Sí? Bueno, los que quieran probar que estén en el centro, al final se pueden acercar con mis alumnos. El punto es que a los valientes les vamos a pedir que sean valientes 2 veces, porque les vamos a dar la capsaicina y luego les vamos a dar el antídoto y luego la capsaicina. El doctor solo me le dijo que sí. Entonces sigo con la presentación porque si no, no acabamos. Y ¿están bien todos los que han probado? Bueno. No, los iones existen, claro. O sea, por ejemplo, si usted piensa en el agua de sal o en el suelo que le meten a uno cuando está enfermo, esa solución tiene exactamente lo que nosotros tenemos en el suelo. Ahí están los iones. Nosotros necesitamos tener siempre una concentración de iones específica adentro y afuera de la célula para estar vivos. Entonces, por ejemplo, si usted se le baja la presión, le van a dar potasio, porque eso quiere decir que usted no tomó suficiente potasio en la dieta y entonces hay que suplementársela y se le está bajando la presión porque no está ese ion y no hay suficiente actividad eléctrica aparte de lo que eso produce en las arterias. Pero ahí están los iones normalmente. Bueno, entonces pido su atención, aunque estén enchilados. Los canales TRP detectan sustancias de algunas plantas como ustedes se habrán dado cuenta. Entonces, hay canales que, por ejemplo, se activan con el compuesto activo del ajo y de la cebolla que se llama lisina, y con canela o con menta, con clavo, con orégano, cafor y con chile. Están muy distraídos. Y hoy les voy a hablar del canal TRPV1, que ya les dije que se activa justamente por capsaicina. Bueno, pero entonces yo les dije que había una relación muy estrecha entre el estímulo y el canal, y que entonces un canal detecta un estímulo y se activa solo por ese estímulo. Pero las cosas no son siempre como parecen. Puede pasar que los canales a veces se activen por varios estímulos. A ese tipo de moléculas, sean canales o no, se les llaman polimodales. Y resulta que estos canales que les había yo mostrado aquí se activan por una gama grande de temperaturas. Entonces, la razón por la cual ustedes pueden sentir frío extremo que puede doler, ustedes saben que si meten la mano en hielo, duele, o calor extremo que duele, es porque hay diferentes canales que responden a frío extremo, calor extremo, o incluso temperaturas que están en medio, que son más, digamos, amigables, ¿no? Bueno, entonces, el chile, ahorita quiero que pongan atención a los que están enchilados, les dio calor, ¿cierto? Bueno, este canal que activamos ahorita, con capsaicina, es el sensor a temperaturas arriba de 45 grados centígrados, que ya son nocivas, ¿sí? Por eso ustedes sienten calor cuando se enchilan, porque el canal se activa y a lo mejor no hace calor, pero la señal que transmite en el cerebro se interpreta como que tienes calor. Y entonces por eso cuando se enchilan mucho empiezan a hacer así, o empiezan incluso a sudar porque el organismo dice, chin, hace calor y tengo que sudar y tengo que bajar la temperatura porque si no me muero, ¿sí? Bueno, entonces el TRPV1, que ya les dije que es polimodal, se activa por capsaicina, se activa por pH ácido, pongan atención porque al final les voy a decir que es importante, es decir, limón, se activa por calor, pero también se activa por toxinas que se encuentran en los venenos de algunos animales que cuando nos muerden nos duelen. Y la importancia de este canal, fisiológicamente, aparte de que nos permite sentir el dolor, es que también tiene que ver en otros procesos como el prurito, la comezón y la inflamación. Bueno, entonces, pues yo ya les dije todo esto. Pero si ustedes piensan un poquito, me podrían decir, ay, a ver, o sea, ¿por qué me estás diciendo? ¿Cómo puedes probar que TRPV1 produce dolor? ¿Cuál es la demostración científica de eso? Bueno, aparte que ahorita están enchilados y con dolor, cuando David Hughes, el que clonó el canal, estaba trabajando con él, hizo un ratón, primero la respuesta de un ratón normal,
recién inyectado en nuestro laboratorio con capsaicina en la mano. Ese lamido quiere decir que tiene dolor. Es una respuesta de dolor en el animal. Y se lame y se lame. Ahora, si le inyectan una concentración menor, se va a lamer menos tiempo. Si le ponen mucha más capsaicina, se lame mucho más tiempo. Pero entonces David Julius lo que hizo fue hacer un ratón en donde quitó el gen que produce esa proteína. Es decir, este animal no tiene el TRPV1 en ninguna parte. Entonces, cuando yo lo inyecto con capsaicina, aquí lo acabamos de inyectar, pues hace todo menos primers, no le importa, ¿sí? Bueno, entonces eso quiere decir que el dolor del que produce la capsaicina está mediado por ese receptor. Pero, ¿para qué nos sirve saber que nos enchilamos a través del TRPV1, ¿no? Pues resulta que la capsaicina, que es el agonista que activa este receptor de dolor y de capsaicina, se puede usar para contender con algunas situaciones de dolor. Hay cremas de capsaicina que la gente se unta cuando tiene artritis en las rodillas y en las articulaciones. Y eso lo que hace es quitar el dolor. También los parches León, estos que venden en las farmacias, que uno se pone en la espalda, quitan el dolor. Si alguna vez los han usado, lo que produce es como una sensación de calor y luego se quita el dolor. Pero como un agonista, algo que está activando a un receptor a dolor, les quita el dolor. Bueno, la respuesta es más o menos sencilla. Es que hay un proceso que se llama desensibilización. La capsaicina se pega, pasa el ion, pero después de un rato de estar pegada ahí, el canal se cierra y ya no deja pasar iones. Es el mismo proceso que si yo ahorita los encierro en un cuarto con un zorrillo, lo van a oler, se van a poner de malas, me van a odiar, pero después de un rato se van a adaptar. Ya no lo huelen, ¿sí? Y eso es porque los receptores, en este caso son receptores a olor, hacen exactamente esto, se desensibilizan, ¿sí? Bueno, entonces, por ahí el Vox Populi dice que la cebolla quita el dolor de diente, y entonces siempre hay que hacerle caso al Vox Populi con una investigación. Y entonces, cuando a uno le duele el diente, se unta cebolla o ajo, cuando tengan dolor háganlo, y se quita ese dolor. Y justamente es el mismo proceso que les acabo de enseñar. Entonces no voy a entrar mucho en detalle, pero por ejemplo, en otros laboratorios y en el mío, hemos descrito que la lisina lo que hace es justamente pegarse. Esto es una región muy chiquita del canal, yo ahorita les voy a explicar cómo es esa estructura en general. Y esa bolita verde es la lisina. Entonces se pega al canal y lo que hace es que el poro se abre, ¿sí? Se transmite la señal del pegado desde aquí hasta aquí, que es el poro, el canal se abre, pasan iones, que en este caso son iones calcio, pero después de un rato el canal se cierra por la desensibilización que les dije. Y por eso el ajo y la cebolla sirven para quitar el dolor de diente, igual que la capsaicina. Bueno, entonces, esa estructura que les enseñé era lo que sabíamos acerca de cómo es ese canal a nivel molecular, y no les voy a aburrir demasiado con eso, hasta 2013. Entonces, bueno, son tetrámeros, es decir, son 4. Tienen 4 de estas que llamamos subunidades, y entonces esas 4 subunidades se juntan y forman el tetrámero con el poro en el centro. Y luego vino David Julius otra vez, nos ganó todo, y entonces hizo una estructura con una técnica que se llama criomicroscopía electrónica, y entonces hizo una foto a resolución molecular para poder definir que efectivamente el canal es un tetrámero. Como ven, estos 4 colores indican las 4 subunidades, pero además de eso logró sacar esa estructura en presencia de la capsaicina, que es su agonista, pegado, y demostrarnos en dónde estaba el lugar, que ya sabíamos por otro tipo de estudios, pero lo confirma, y además una molécula que es parte de la toxina de una araña que duele muchísimo y que lo que hace es justamente pegarse al TRPV1 y producir dolor. Bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros en el Instituto de Fisiología Celular? Nosotros nos dedicamos a estudiar las relaciones entre la estructura y la función del canal TRPV1 y de otros canales TRP. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, si ustedes quieren estudiar a un solo canal, pues es una cuestión difícil, porque si toman la neurona, la célula normal que lo expresa, se van a encontrar con cientos de canales iónicos. Entonces, lo que ustedes puedan estudiar ahí está contaminado de alguna forma. Es muy difícil entender quién está haciendo qué. Entonces, lo que hacemos es sacarlo de su sistema y lo metemos a través de un proceso que llamamos transfección, que es simplemente meter el DNA que produce esa proteína en células que no son eléctricamente excitables. Es decir, una neurona es eléctricamente excitable, pero una célula de la piel no es.
Entonces ponemos una célula de la piel, meter el DNA que produce esta proteína, aparte de una proteína fluorescente que es muy bonita, la proteína verde fluorescente que se ganó el premio Nobel, me parece, hace 2 años. Y entonces uno puede ver cultivos como este, en donde la célula que florece metió el DNA de la proteína fluorescente, pero también metió el DNA del canal. Y esto se los digo porque no todas las células funcionan, entonces uno tiene que tener una forma de